país, qué momento inestable, ¿no? Económicamente hablando. Creo que, no sé, vamos a hablar de eso. Pocas veces hemos tenido una inestabilidad así a diario. En realidad, Argentina ha pasado varias crisis económicas de este tipo de inestabilidad. En nuestra memoria reciente hay que hablar, sin ir más lejos, de lo que pasó con la crisis del 2001, sin hablar de lo que pasó con la hiperinflación del 89, hablar de lo que pasó con el plan austral, con el plan primavera, podríamos hablar de lo que pasó con la plata dulce en los 70. Argentina, cada vez que tiene un gobierno que le apuesta al sector financiero por encima del sector productivo, pasa por estas crisis. Y en este sentido, esta tiene algunos elementos que tienen mucho que ver con aquellas otras, y algunos que son nuevos, producto de los tiempos que corren, pero en general lo que comparten es una matriz de especulación financiera. El problema es cómo condiciona esto el desarrollo del país. Pensemos que de cada una de las crisis que hemos nombrado, Argentina ha salido primero con mucho dolor, con muchas convulsiones, y después de una manera muy larga y muy costosa. Para no irnos tan atrás, y si se quiere poner como ejemplo la hiperinflación del 89, la solución a eso fue también unos recursos de especulación financiera, que era una paridad cambiaria mentirosa, porque no era verdad que un peso valía $1. Eso se financiaba con la venta de activos argentinos, fueron las privatizaciones de Entel, de Segva, de YPF, de Aerolíneas Argentinas, fueron todas las privatizaciones del Estado las que financiaron, junto a una enorme cantidad de toma de deuda por parte del gobierno de Menem, esa mentira de que un peso valía $1 y que entonces podíamos traer a los Rolling todos los días, o que nos podíamos ir de vacaciones a Miami. Eso explota en el 2001, y explota como explota, con algunos funcionarios de este gobierno y con discursos de este gobierno. Pensemos que en aquel momento, cuando el gobierno de la Rúa hablaba de blindaje y de megacanje, es más o menos el mismo discurso que utiliza ahora el gobierno para hablar de reperfilamiento. Son los mismos argumentos. Hay que hacer una diferencia. En aquel momento, en ese 2001, todavía regía esta mentira de que un peso valía $1, y entonces todos los ahorristas que depositaban pesos en los bancos tenían la creencia, amparados por la ley, de que esos pesos que depositaban eran dólares. Y entonces, cuando fueron a querer retirar eso, explotó todo. Para que eso no vuelva a pasar, durante todo el periodo entre el 2013 y el 2015 se reorganizó el sistema financiero y se fijaron algunas medidas de aseguro, como que, por ejemplo, solo pueden tener depósitos en dólares aquellos que produzcan dólares, es decir, que exporten. Y que además los bancos tienen la responsabilidad de tener lo que se llama encaje bancario, que es plata retenida para garantizar los ahorros de los pequeños y medianos ahorristas. Entonces, si usted me dice riesgo de un corralito como el que se planteó en el 2001, hoy no está arriba de la mesa de manera directa, ¿no? Pero hubo algunas denuncias, al menos en estos días, sobre personas que fueron a sacar su plata y no pudieron, o le dieron menos. Y eso tiene que ver con, eso tiene que ver con la disponibilidad física. Ningún banco tiene plata. No es verdad que los bancos tengan una bóveda llena de plata con toda la plata que le dio la gente. Tienen plata para mover lo que sería una caja cotidiana, pero ningún banco tiene toda la plata que le presta, que le deposita a toda la gente. Porque ¿qué hace el banco? El banco hace negocio. La plata que le depositan los ahorristas se la presta a otras personas. Entonces, en realidad, el banco nunca tiene toda su plata a mano. De la misma manera que cuando se trata de dólares, los bancos no tienen todos los dólares en la sucursal. Entonces, si de repente va mucha gente a querer retirar los dólares, le van a decir, mira, hoy no los tengo, vení mañana que los tengo que pedir a otra sucursal que me los traigan, y lo que vino pasando hasta ahora es eso. Ahora, todas estas son consecuencias o son efectos colaterales de una política monetaria. Política monetaria que hoy lo que intenta es sujetar el valor del dólar, o darle al menos previsibilidad, sobre todo para darle oxígeno al gobierno.
Recordemos que después de las elecciones del 11 de agosto, el Banco Central no intervino como venía interviniendo hasta la semana anterior, en la que venía calmando los mercados, vendiendo dólares de a 200, 300 millones de dólares diarios para mantener el dólar en 46. El lunes, después de las primarias, el Banco Central no intervino y el dólar se fue a 60. Cuando el dólar se fue a 60, dijeron tratemos de calmarlo y empezaron a vender más dólares. Llegaron a vender el lunes y el viernes, y el lunes de esta semana llegaron a vender 900 millones de dólares por día. Es decir, se quemaron 2.000 millones de dólares en 2 jornadas para tratar de mantener el dólar cercano a 60. Y como eso no alcanzaba, por eso tuvieron que poner el control de cambios, claro, porque si no, no alcanzaba. Y aún así, con el control de cambios, el Banco Central tuvo en las últimas horas que volver a cambiar su política monetaria. Ya no se limita a las subastas de dólares que le autorizó el FMI, ya vende dólares de manera discrecional, es decir, cuando ve que sube, empieza a tirar venta de dólares por la ventana. El riesgo de esto es que se finiquiten las reservas. Claro. Y ahí va a haber que tener en cuenta esta carrera contra el tiempo. Entre hoy y el 10 de diciembre, ¿cuánto le cuesta al gobierno llegar con oxígeno en el tanque en materia monetaria? Porque el gobierno lo que va a querer es tener el dólar lo más controlado posible. Tener el dólar lo más controlado posible indica quemar reservas. El tema es que mientras más reservas queme, aquellos que están especulando con el dólar saben que le quedan menos municiones en el cargador al gobierno para mantener controlado el dólar. Por eso es importante la discusión que hay alrededor de el envío de fondos que tenía que hacer el Fondo Monetario Internacional este mes de septiembre. ¿Por qué? Sí. Porque por un lado el gobierno dice que viene cumpliendo con las metas fiscales, y es verdad. Cuando el Fondo Monetario hizo un acuerdo con el gobierno, cuando el Fondo Monetario hizo su tercer acuerdo, porque recordemos que lo renegoció 3 veces, cuando el Fondo Monetario renegocia por tercera vez con el gobierno argentino, le establece que los desembolsos, que aparte se los aceleró para dárselos todos antes de las elecciones, se los iba a dar a cambio de metas fiscales. ¿Cómo se cumple con metas fiscales si la economía no crece? Ajustando. Y en términos de ajustar, el gobierno viene haciendo los deberes. Claro, vamos a sumar, Julio, antes de seguir, a Pablo Menéndez Portela, que es economista e investigador del Centro de Estudios Atenea, que está en comunicación con nosotros para seguir hablando de esto que vos venías diciendo. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bueno, estamos hablando un poco, Julio, sobre la situación actual económica, y queríamos sumarte a vos para ver tu visión, tu reflexión, tu análisis. Sí, la verdad es que me pareció muy interesante lo que venías diciendo, Julio, y me parece que está bastante acertado. Vemos hoy una crisis de confianza que está contagiando a todo el sistema económico argentino, una crisis de confianza que arrancó, si se quiere, por el lado cambiario, y ahora lamentablemente se está contagiando hacia el sistema bancario también, y me parece que está bastante asentado en hacia dónde apuntás para frenar esta crisis de confianza que se viene esparciendo por toda la economía, y me parece que el Fondo Monetario podría o debería jugar un rol clave con ese desembolso que está demorando o está poniendo en duda, ¿no? Digo, en este punto del escenario, ¿hasta dónde esta puesta en duda de ese envío es real y existe esa posibilidad de que esa plata no llegue? ¿Y hasta dónde estos cabildeos tienen que ver con la intención del FMI de ponerle alguna otra presión o algún otro reaseguro a la negociación con el gobierno? Porque la verdad es que uno no se imagina a este gobierno teniendo aire para llegar hasta diciembre sin ese desembolso, y tampoco se imagina al FMI permitiendo que este gobierno se vaya antes por no darle un desembolso. Entonces, estos tironeos, ¿a qué vienen? Me parece que vienen a que se está sincerando una situación que se venía dando desde el primer acuerdo con el Fondo Monetario, y esa situación es que el préstamo que el Estado recibió el año pasado
no tuvo un sustento técnico, sino que tuvo un sustento político. El sustento político fue que había que sostener al gobierno nacional, un gobierno con un determinado signo político y que por ende respondía a una conveniencia de determinadas potencias internacionales de que el gobierno argentino tuviera ese determinado color político y esa determinada ideología y esa determinada agenda en lo económico y en lo político. Me parece que eso el año pasado y a lo largo de este año fue, si vale el término, disimulado a través de el requerimiento de consecución de ciertas metas de política monetaria y de política fiscal, y lo que vemos es que atrás de esos argumentos que en apariencia o en el papel eran técnicos, en realidad se escondían argumentos políticos que se limitaban simplemente a sostener a un gobierno de un color político, y hoy que está claramente puesta en duda la continuidad de ese proyecto político, por lo tanto, eso deriva en que se ponga en duda todo el acuerdo y el desembolso que se debería hacer en el marco de ese acuerdo. Digo, quiero poner arriba la mesa a otra situación, y es que hoy el presidente Mauricio Macri recibe al ministro de Defensa chino en la Quinta de Olivos, y la verdad es que digo, en un gobierno como el chino hay que entender que el ministro de Defensa no ocupa el rol que ocupa nuestro ministro de Defensa, porque son dos concepciones distintas respecto de los intereses estratégicos y geopolíticos. Y la verdad es que uno lo ve al gobierno tan falto de dólares que me imagino que gran parte de la discusión que va a tener Macri con el ministro chino va a tener que ver con un pedido de auxilio financiero y con tratar de volver a manotear el swap. Seguramente. La realidad es que lo que vino pasando en el último año y pico, sobre todo en términos de deuda para la Argentina, lo que hace es condicionar nuestro margen de maniobra en lo que es el concierto global. Me parece que el hecho de que funcionarios chinos estén hoy en la Argentina también habla de esto, habla de que ni siquiera un gobierno de una orientación política que quizá a priori uno no pensaría que tendría el mejor relacionamiento con la República Popular China. Sin embargo, a pesar de esto, los condicionamientos hoy por hoy son tan grandes en lo que es la economía y puntualmente en lo que es la deuda externa, que como país no podemos darnos el lujo de dejar de hablar con ningún actor, y nuestra necesidad de financiamiento ha llegado a un extremo tal en que tenemos que recurrir a todos los extremos posibles y a todos los actores posibles que puedan facilitarlos y que nos puedan dar una mirada para salir del atolladero en el que el propio gobierno nos metió. Ahora, volviendo al comienzo de la charla, cuando vos hablabas de esta crisis de confianza, que en todo caso es la madre de la cuestión, si hubiera confianza no estaríamos pasando este despelote, ¿qué recurso le queda al gobierno, no, para generar la posibilidad de que, no digo que le vuelvan a creer al gobierno, pero al menos de que el sistema financiero tenga un horizonte previsible de acá a diciembre? Yo creo que lamentablemente al gobierno no le queda ningún resorte para fomentar la confianza en la economía argentina y en el sistema financiero. Me parece que hoy nada que pueda decir el gobierno va a dar confianza a una economía en la situación en la que está y fundamentalmente un gobierno en el que salvo que pase algo muy extraño en 3 meses va a dejar de ser gobierno. Entonces creo que hoy el gobierno está en una posición de debilidad muy grande porque no puede otorgar esta confianza y tiene que recurrir a otros actores para que con acciones y con declaraciones den la confianza que ellos no pueden dar. Y por eso así hincapié, y vos mencionabas al inicio de la charla, el rol del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario hoy es el principal financista de la Argentina como país, para ponerlo en esos términos, y es el que tiene el poder económico y las divisas suficientes para
dar una declaración y una demostración de confianza al sistema financiero y a todos los actores económicos, en el sentido de que va a seguir financiando a la Argentina y no va a basar sus decisiones solamente en lo político, sino también en lo económico. Ahora, en definitiva, sí. ¿Vos creés que hay algún escenario posible en la próxima o las próximas semanas en la cual el FMI le niegue ese desembolso a la Argentina? Sí, yo creo que ese escenario es posible. No me atrevería a afirmar que va a pasar eso, desde luego es difícil afirmarlo, pero creo que es un escenario posible que el desembolso no se realice, siendo que el Fondo Monetario hoy está atravesado por una nueva toma de decisión en la cual sus países componentes seguramente estarán discutiendo cómo seguir el relacionamiento con la Argentina, ya que salta a la vista que el acuerdo que hoy está vigente no se va a cumplir y salta a la vista que en definitiva va a haber que hacer un nuevo acuerdo y quien puede hacer ese acuerdo va a ser el futuro gobierno, que todavía no está en funciones. Entonces me parece que en este impasse que se puede dar, seguramente puede pasar que el desembolso no venga a lo mejor en los términos y en los tiempos en que estaba inicialmente previsto. A ver, ese desembolso estaba previsto para mediados de este mes, es decir, para dentro de 10, 15 días. ¿Cuál es el escenario para la economía argentina si de acá a 2 semanas se confirma que ese desembolso no viene o se demora esa llegada? Bueno, creo que va a ser un escenario que va a profundizar la desconfianza actualmente existente y es paradójico porque la desconfianza hoy se está manifestando no solo en fuga de divisas, en compra de dólares, sino también, como decías antes, en retiros de los dólares de las instituciones bancarias. En definitiva, los ahorristas están yendo a los bancos a pedir los billetes y por eso las largas colas que vemos en las entidades financieras, y me parece que paradójicamente el gobierno ataca esa desconfianza vendiendo divisas del propio Banco Central. Como bien decías antes, en un primer momento lo hizo a través de subastas fijas y ahora ya lo está haciendo con intervenciones discrecionales en el mercado libre de cambios. Y paradójicamente esas medidas que deberían servir para disminuir la desconfianza, en mi visión la aumentan, porque cuantas más divisas venda el Banco Central a los precios actuales, menores van a ser las divisas disponibles para que después podamos no solamente cumplir con la deuda, sino también darle los dólares contantes y sonantes a los ahorristas que en este momento están en pánico buscando eso. Con lo cual me parece que la dinámica, lamentablemente, salvo que tengamos un pronunciamiento muy fuerte de un actor como el fondo o algún actor externo a lo que es el gobierno, la dinámica va a seguir siendo la de un círculo vicioso que va hacia un aumento de la desconfianza que hay en la economía y no al revés. Para aquellos oyentes que nos están escuchando, que en su gran mayoría no tienen ahorros en dólares, este escenario de imprevisibilidad del que vos hablás, ¿cómo va a afectar la posibilidad de planificar la economía doméstica? Yo me imagino a aquellos que cada vez que van al supermercado se encuentran con un precio distinto del litro de leche, con un precio distinto de la lata de atún. ¿A qué atenerse con lo que puede pasar en los próximos meses? Bueno, realmente estás tocando en el punto más importante, porque realmente en los últimos días hablamos mucho de lo que es la coyuntura y de lo que salta a la vista, que es el mercado financiero y el valor del dólar, o usamos palabras como el riesgo país, y en definitiva, si todo esto es importante es porque termina pegándonos en nuestra economía doméstica, como bien decís, en el bolsillo de los trabajadores y en de los jubilados, y en definitiva este aumento del dólar, merced a otras políticas económicas que se fueron tomando en los últimos 4 años, hacen que tenga un efecto casi directo en la inflación y en el aumento de precios de los principales bienes que nosotros consumimos. ¿Sí? En nuestra canasta, lo que podría ser una canasta
un trabajador o de un jubilado o de una persona que depende de la seguridad social. En definitiva, creo que tenemos que prepararnos para 2 o 3 meses más en que vamos a continuar con una incertidumbre, no del valor del dólar, que no es lo importante, sino en el valor de nuestro salario real, que termina directamente afectado por el dólar. Y creo que a partir de diciembre, como país, vamos a tener que replantearnos no solamente nuestra relación con el fondo y qué hacemos con las divisas, sino en definitiva en el resultado final de todo eso, que es ni más ni menos que el ingreso real de las personas que dependen del ingreso para sobrevivir, los trabajadores, de los jubilados. Pablo, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista con Megafon. Siempre un gusto, un abrazo para usted. Otro para vos. Hablábamos con Pablo Menéndez Portela, economista e investigador del Centro de Estudios Atenea.